Descubriendo la transformación de los alimentos. Parte 2. Niños y niñas, hoy registrarán las características de los alimentos antes y después de su preparación. Compararán e identificarán los cambios que han sufrido por acción del calor, frío, triturado, cortado, pelado, licuado, etc. Camila y Dylan el día de hoy ayudarán nuevamente a su mamá en la cocina. Juntos prepararán un delicioso jugo de pera. Antes de iniciar la preparación, se lavan las manos y lavan las frutas. Y deciden explorar los alimentos con sus sentidos. Observan, tocan, huelen y prueban. Luego Sofía, su mamá, pela las peras y las pica en trozos pequeños. Coloca esos trozos en la licuadora, le añaden agua y azúcar al gusto y empiezan a licuar. Camila y Dylan se dan cuenta que las peras han cambiado, se han transformado al colocarlas a la licuadora. Y nuevamente utilizan sus sentidos para descubrir los cambios que se han generado y comparar cómo estaban antes y cómo cambiaron después de su preparación. Antes, al observar las peras por fuera, eran de color verde y después de pelarlas y picarlas, pudieron ver cómo es por dentro, de color blanco y además tienen semillas. Antes, al tocarlas, estaban duras. Las peras se encontraban en estado sólido. Después, al licuarlas, pasaron a un estado líquido. Dylan comenta que antes las peras tenían un olor agradable. Camila asegura que después de la preparación, el olor es aún más agradable. Antes, al probar y sentir el sabor con la lengua, las peras eran un poco ácidas. Después, el sabor cambió. Ahora es dulce. Camila asegura que se debe al azúcar que añadieron. Camila y Dylan, ahora que han podido descubrir mucho más sobre los alimentos y cómo se transforman, deciden registrar esos cambios en un cuadro a través de dibujos. Niñas y niños, los alimentos cambian o se transforman cuando los pelamos, cortamos, trituramos o licuamos. También cambian cuando los exponemos al calor o al frío. Observemos qué sucede con el maíz cuando lo exponemos al calor. Antes de cocinar el maíz es de color amarillo, duro y pequeño. Después, al colocarlo en una olla con aceite al fuego, cambia, se vuelve blanco, esponjoso y más grande. Ahora observemos qué sucede con la gelatina cuando la exponemos al frío. Antes, al preparar la gelatina, esta es líquida, agua de gelatina. Después, al colocarlo al refrigerador, se cuaja y se vuelve más consistente. El maíz y el agua de gelatina han cambiado por acción del frío y calor. Y así como estos alimentos, existen muchos más que se transforman y cambian su forma, textura, olor, color y sabor después de ser preparados. Ahora es momento de seguir descubriendo cómo se transforman los alimentos. Participa en la preparación de un plato en familia y registra en un cuadro las características de los alimentos, cómo son antes y después de su preparación. Así podrás comparar e identificar los cambios que han sufrido. Recuerda, el lugar donde se cocina es muy especial porque podemos aprender mucho sobre los alimentos. Podemos descubrir cómo son por dentro y por fuera, cómo cambian o se transforman utilizando nuestros sentidos.